vamos a continuar con el mensaje. Y vamos a preparar la palabra. Yo pensé que iba a ser poquita persona, ¿verdad? Y yo estaba contenta. Dije, ay, no sé, mucha gente. No me voy a poner nerviosa. Pero no, gloria a Dios que vinieron varios, ¿verdad? Aunque no me vea aquí nerviosa, pero sí estoy muy nerviosa. Vamos a abrir nuestras Biblias y traemos un tema en esta noche, ¿verdad? Que el tema es cómo recuperar mi pasión por Dios. Vamos a preparar la lectura de la palabra y lo vamos a dejar ahí para tener la lista. Apocalipsis 2 del 1 al 7. Hablando acerca de cómo recuperar la pasión por Dios, muchas veces nos ha pasado que perdemos ese fervor, esa pasión y ese fuego que tenemos por el Señor, ¿verdad? Que debemos de tener por el Señor. Y entonces, ¿cómo puedo recuperarme? El desánimo no es algo de lo que solo pasa en estos días. David en su palabra en Salmo 51, él también estaba desanimado. Y en el Salmo 51, 12, él como estaba desanimado, alzó una plegaria a Dios. Y en el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Pero ¿cómo se recuperó David de este desánimo que él tenía, verdad? Porque él tenía un corazón conforme a Dios. Y vamos a empezar orando, hermanos. Vamos a orar para que Dios guíe este pequeño pensamiento. Dios amado, nos ponemos en tus manos en esta noche. Nuevamente, Señor, para continuar, Señor, con tu palabra, seguir haciendo lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, todo lo que se va a hacer y todo lo que se ha hecho, que tomes el control, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a quitar todo desánimo, Padre Santo, en esta noche. Todo aquel desánimo, Señor, que sintamos, toda aquella tristeza, Señor, y a recuperar de nuevo esa pasión por ti, Padre. A recuperar ese fervor, ese fuego de tu presencia, Padre. En tu mano pongo a cada uno de mis hermanos, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para recibir lo que tú vas a hablar en esta noche. Y gracias, Señor, por esa palabra, porque has hablado a mi corazón, has hablado a mis hermanos, Señor amado. Gracias, Señor. Anímanos a seguir adelante y ayúdanos, Señor, a mirar a ti, Señor, que eres el blanco perfecto, Señor, que eres tú. Ponemos en tus manos, Señor, sé tú guiando mis labios, mis pensamientos. Quita todo estorbo, limpia los aires, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y entonces, ¿cómo puedo recuperarme de este desánimo? Vamos a empezar, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, ¿verdad? Del 2 del 1 al 7. Y vamos a leerla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos,
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Palabra del Señor. Este es un tema importante para nosotros, ¿verdad? Amén. Vamos a recordar ese tema y es cómo recuperar mi pasión por Dios. Este mensaje de Apocalipsis Apocalipsis 2 del 1 al 7 es un mensaje a la iglesia de Éfeso. Y vamos a empezar hablando acerca de este tema, comparándolo un poco con el matrimonio, ¿verdad? Que de nosotros, para los que estamos casados y los que han estado casados, ¿verdad? Es comparable con el matrimonio. La Biblia dice que la relación de un cristiano con Dios puede compararse muy bien a lo que es el matrimonio. Y miramos que muchos matrimonios terminan con el tiempo y terminan separándose y terminan divorciándose. En estos tiempos miramos muchos divorcios, muchas separaciones, los hijos por un lado, los hijos andan yendo de casa de uno, casa al otro, y justifican en que ya se les acabó el amor. Que definitivamente ya no se aman, dicen las personas, ¿verdad? Y el matrimonio se rompe, sus relaciones se acaban, porque dicen que ya no sienten lo mismo que al principio, que sus emociones han cesado, y miramos mucho de esta situación en estos días. Pero lo que en realidad pasó es que el amor se enfrió. El verdadero amor, dice la escritora, nunca deja de ser. Y ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Es un amor ágape, es un amor genuino, es un amor que nunca deja de ser. El amor de Dios para nosotros nos ama a pesar de lo que hagamos, a pesar de lo que estemos pasando. A veces no volvemos al Señor porque decimos, ¿y cómo Dios me va a perdonar? ¿Y qué cómo voy a ir? Me da vergüenza ir al Señor. Lo que he hecho, y cómo llegar al Señor otra vez si lo que he hecho es tan malo. Y por eso nos vamos desanimando y nos vamos alejando, porque pensamos que el Señor no va a perdonarnos. Dios perdona todo pecado. Dios tiene un amor grande para cada uno de nosotros. Y no importa lo que hagamos, Él está con los brazos abiertos para recibirnos a la hora que vengamos a Él con un corazón arrepentido. Amén. Pero el amor sí se puede enfriar. Lo que cada uno de nosotros debemos entender es que el verdadero amor debe de madurar. Muchas veces dejamos de madurar, muchas veces dejamos de ser atentos, dejamos de ser emotivos y ya no sentimos lo mismo que sentíamos al principio. Pero eso no quiere decir que el amor por nuestro pareja, nuestro amado, se ha acabado. Nosotros maduramos al principio, somos emocionales en nuestra relación, pero las emociones no son constantes. Hay momentos que nos motivamos mucho en ser atentos con nuestros esposos, nuestras esposas, ¿verdad? Y no hayamos qué hacer por ellos, y más cuando estamos recién juntos, recién casados, cuando andan de novios, atentos con la esposa, con el esposo,
Y ya después pasa el tiempo, vienen los hijos y ya el amor va quedando en segundo lugar, ya no hay esa atención para nuestro esposo y nuestra esposa y vamos dejando que el amor se vaya enfriando. Pero a veces, como ya sabemos que nuestros esposos no son tan emocionales, nosotros nos disgustamos por cualquier cosita, ¿verdad? A veces el esposo ni sabe por qué estamos enojadas, nosotros las esposas, ni se entera. A veces el esposo va y pregunta, ¿y ahora qué hice? Porque estás seria, estás enojada. Y pues sí, es que no se acuerda lo que me hizo en la mañana. No, el esposo se fue a trabajar y nos dijo una cosa y nosotros nos enojamos, pero pasamos todo el día pensando, enojadas. Y el esposo se fue y se le olvidó, pero nosotros seguimos pensando, ¿verdad? Que mira, qué grosero, mira lo que me hizo y todo. Pero en la relación del matrimonio, para eso está la comunicación, hablar y perdonar para que las cosas se arreglen, ¿verdad? Y a veces empezamos a disgustarnos, pero esas pequeñas cosas que pasan a diario en nuestra relación del matrimonio hace que perdonemos y con el tiempo miramos que nuestro amor deja de ser más emotivo para convertirse en un amor sólido, más maduro, más entendible, entendemos más al esposo, ¿verdad? Porque ya va pasando el tiempo y vamos madurando más en la relación con nuestro amado, nuestra amada para los esposos, ¿verdad? Esa pasión y ese deseo de estar con la persona amada debe afirmarse día a día, debe crecer el amor. No podemos ser solo emoción. Es triste mirar parejas que se separan porque justifican su separación en que ya no sienten lo mismo que al principio. Debemos buscar que el amor sea más sólido, soportado, sobre el carácter y tener una convicción en vez de una emoción. Debemos de estar convencidas que el amor es más sólido, que el amor por nuestro cónyuge o por los esposos para sus esposas sea más maduro, más sólido, ¿verdad? Número 2, la relación con Dios. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Él nos saca de las tinieblas y nos trae la luz. Y venimos a Él y al principio estamos muy emocionados. Yo recuerdo cuando llegué al Señor, ¿verdad? Yo emocionado, venimos... Y no creen que a toda persona le queremos decir, oh, yo acepté al Señor, mira, fíjate que acepté al Señor y mira, Él me salvó y ahora soy diferente, quiero hablarle a toda persona. Es más, hasta los árboles andamos afuera, queremos predicarles a las plantas, mira, plantita, mira, ya conocí al Señor, si no encontramos a alguien, si estamos en casa, ¿verdad? Pero queremos, porque tenemos esa emoción del primer amor con el Señor, que el Señor nos encontró donde andábamos y nos sacó de donde nosotros estábamos. Y estamos muy emocionados. Es más, cuando nos vamos a acostar, hasta la almohada le hablamos. Mira, hermana, yo con mi hermana que acaba de morir, mi hermana Linda, hacíamos unas oraciones en su casa y con las hermanas llegábamos y orábamos y pasábamos horas orando. Y yo llegaba a mi casa a las 11 de la noche y yo ponía mi cabeza en la almohada y yo iba extasiada. Y yo ponía mi cabeza en la almohada y yo sentía como las lágrimas corrían de la emoción, de la presencia del Señor. Es cuando estás en tu primer amor, que ese primer amor que te emociona, porque la presencia del Señor y lloras y lloras de la alegría que tienes, de que encontraste a ese Salvador. Y que te sacó de donde estábamos. Porque todos los que hemos llegado al Señor hemos hecho cosas malas antes de llegar al Señor. Y estamos tan agradecidos de dónde Dios nos sacó.
de dónde el Señor nos liberó, de dónde nos sacó para que no fuéramos, porque íbamos derecho al desfiladero, ¿verdad? Derecho a ese mundo donde arde la llama, dice, es eterna, el fuego nunca se apaga, pero es en el infierno, ¿verdad? Y vamos derecho allí. Pero el Señor tuvo compasión de cada uno de nosotros y nos sacó de donde andábamos. Y algunos de nosotros, ¿verdad? Dios los trae con unas cuerdas de amor que son quebrando patitas, quebrándote tus patitas, y Dios te encuentra y te trae. Pero la madurez y el conocimiento de Dios, dice, pero pasa el tiempo y vemos que ya no conservamos la emoción del primer amor. ¿Qué te puede durar si no tienes esa relación constante a diario con el Señor? No te va a durar, porque te vas apagando, te vas enfriando. Y yo vi que el hermano dijo unas palabras, ¿verdad? Y dijo que la mirada de nosotros tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Porque si nosotros ponemos la mirada en el hombre, a veces nosotros idealizamos a una persona espiritualmente. Creemos, ay, esta hermana es espiritual. Mira, yo me pego a esta hermana porque es espiritual, es matrimonio, son bien espirituales. Y de repente te falló y te das cuenta que esa hermana tiene sus fallas. Y entonces mi mirada estaba puesta en la persona y no en Cristo. Porque si ella me falló, yo me desinflo. Y entonces dije, ay no, sí, ay no, yo tan contenta que estaba. Y no, y si voy a ser cristiana como esto, ay no, no me gusta, yo ahí no le entro. Yo mejor no. Y te vas desinflando, y si no tienes cuidado, terminas apachurrado, ¿verdad? Y porque ponemos la mirada en el hombre y no en el Señor. Pero la madurez y el conocimiento de Dios, solo Él lo afirma. En nuestra relación diaria con Él, y crecemos espiritualmente, y nos permite madurar en esa relación que tenemos a diaria con Él. Él nos permite madurar espiritualmente. Pero aún en ese proceso, muchos pierden la pasión por el Señor. Pierden su amor, pierden el fervor por Él. Porque nos desanimamos, cualquier cosa nos desanima y vamos perdiendo esa pasión por el Señor. En este tiempo de la pandemia, se miraba que ponían en la televisión un montón de gente corriendo a la iglesia cuando las abrieran y todo, ¿verdad? Y yo pensé, ¿verdad? Cuando hoy vamos a estar en casa, nunca hemos estado en familia, ahora estamos encerrados 2 meses, ¿cuánto tiempo estuvimos encerrados? Ay, voy a leer la Biblia, voy a exponerme, ahora sí voy a hacer mensaje, ay, voy a ver cómo le hago y todo. ¿Y qué creen? Nada. ¿Por qué? Porque mirar el mensaje por internet no es lo mismo. Un hermano dijo que miraba el mensaje por internet y estaba dormido. Yo también. Yo miraba el mensaje por el internet y digo, oh, pues es tiempo de cortarme las uñas. Y pues se ponía, ¿verdad? Oh, y estás oyendo el mensaje, voy a lavar los trastes. Pero estaba oyendo el mensaje y no es lo mismo. Yo necesitaba ese contacto con mis hermanos. Necesitaba ese abrazo. Hay unas hermanas que abrazan así bien rico, ¿verdad? Que te sientes apapachado con ese abrazo que te dan, consentida. Y yo anhelaba ese estar con mis hermanas, ese apretón de hermano con los hermanos, tener ese compañerismo. Anhelaba eso yo. Y entonces dije, uy, 2 meses. Le dieron 2 meses a mi esposo y le pagaban todas las semanas y dije, wow, nunca hemos estado en casa, nunca he compartido con mi esposo. Ahora, día y noche metidos en casa porque no podíamos salir. Y entonces día y noche con mi esposo, ay, ahora sí, voy a leer la palabra, ahora sí que... No, mentira, ¿por qué? Aproveché y dije, bueno, no he pasado tiempo con mi esposo, ahora es tiempo. Y bueno, y una hija puso allí Netflix. Entonces mi esposo nunca
él se sienta a ver televisión. Y en este tiempo me dijo, ay, ahora tenemos esto, vente, nunca miramos televisión juntas. Pues vamos a ver, ¿por qué cree, hermana? Programa tras programa tras programa, y ahora miremos ahora miremos. ¿Y qué creen? Dejé de lado la palabra. Ya no, porque yo tenía mi devocional a diario, pero como tenía a mi esposo en casa, a día y noche, que no podíamos salir, entonces volví un ídolo a mi esposo. Y entonces dejé la palabra y me concentré en pasar el tiempo con mi esposo. Y después duele, porque te vas enfriando, te vas apagando, porque no puedes perder esa comunicación con el Señor. Esa pasión que tienes por el Señor no la puedes dejar de lado, porque te vas enfriando y te vas apartando y cuesta levantarse. Cuesta levantarse. No, es un constante. Quiero orar y no puedo orar. Quería leer la Biblia y me pasó la de la hermana. Voy a leer la Biblia, pero hay que el programa de Netflix con mi esposo, ¿verdad? Y entonces era una lucha. Y eso yo creo que no solo pasó a mí, yo creo que les pasó a muchos. Y entonces, ¿cómo poder yo recuperarme? ¿Cómo podemos volver al primer amor? ¿Cómo yo puedo volver al primer amor? ¿Cómo puedo recuperar mi pasión por el Señor? En Apocalipsis 2 es un mensaje a la iglesia que había perdido el amor por el Señor. ¿Cómo avivamos esa pasión? Ese fuego por Dios. Bueno, la iglesia de la que hablamos en Éfeso era una iglesia que había perdido el primer amor. Los primeros 4 versículos escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Y vamos a leerlo. Dicen los primeros, del 2 al 3. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En estos versículos se mira que Dios halaga a esta iglesia, que es muy bonita, ¿verdad? Dios habla a ellos. Es una iglesia con discernimiento, que no soporta a los malos, que trabaja mucho, dice. Pero hasta que en el versículo 4, Dios le revela algo que estaba pasando en el corazón de la iglesia, en el corazón de las personas, en el corazón de ellos, ¿verdad? Y les dice en el 4, pero, como diría el pastor, pero es una palabra, ¿qué hermano Adrián? Enfática, dice el pastor, ¿verdad? Pero, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Miremos lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado, que has perdido el amor por mí. Pero eso es lo que miramos. Este pero lo vamos a ver, y es interesante que 30 años antes, dice la historia, que 30 años antes de que esta declaración fuera hecha, cuando la iglesia inició, encontramos una iglesia muy ferviente en el amor por el Señor. Tanto que Pablo la halaga. Cuando él predicaba, cuando Pablo andaba predicando, él decía a la iglesia, ¿verdad? Las otras iglesias donde él llegaba a predicar, les decía, miren la iglesia de Éfeso, es tan trabajadora, tiene un amor por el pueblo, tiene discernimiento y tiene todo para
una iglesia de Dios. Y esto le decía Pablo al lugar donde él predicaba. En Efesios 1, del 15 al 16, Efesios del 15 al 16 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por esta iglesia y Pablo la halagaba a esta iglesia, ¿verdad? Vemos que Pablo la alababa, él alababa el ministerio, la fe, el amor, la obra por los santos. Era una iglesia que era muy bonita, era un trabajo arduo que ellos hacían, pero hacían de todo para el Señor en esto. Pero en los versículos Dios les dice lo que hacen y lo y él se agrada. Les dice: han trabajado mucho por amor a mi nombre. Dios empieza halagándolos, que en medio de las pruebas se mantenían firmes en el Señor. A veces nosotros llega una prueba chiquita y ya queremos tirar la toalla, ¿verdad? Y yo creo que si no estamos bien firmes en la palabra del Señor, cuando llegan esas pruebas duras, no vamos a pasar el test. No vamos a pasar esa prueba y vamos a fallar, ¿verdad? Y en medio de la prueba nos desanimamos. Aquí podemos mirar que podemos ser fiel a la iglesia, podemos hablar de Jesús, servir en un ministerio y tener una relación con Dios deteriorada. Ustedes ven servir a María Elena. Ustedes pueden, yo puedo ser ujier, puedo ser la líder de damas, puedo ser diaconisa, puedo ser la que barre, la que limpia, la que acomoda, pero no saben mi corazón y no saben que si muchos estamos en la iglesia sirviendo al Señor, pero nadie conoce la relación que tenemos con el Señor. No saben cómo se va deteriorando. Servimos tanto que la relación con el Señor la descuidamos. Y eso no quiere que sea así. Dios no quiere cansada. La iglesia de Éfeso se cansó de servir tanto y por eso perdió el primer amor. Nosotros servimos tanto que podemos llegar a eso también, a desanimarnos. Estamos cansados, ya no le servimos al Señor como debíamos de servirle, no, porque estamos muy ocupados en las cosas de Dios, que se nos olvida que Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere una relación, Él quiere un tiempo con nosotros. Dios está pidiendo tiempo de nosotros cuando nosotros tenemos tanto tiempo para darle a Él. Como dice el pastor, si Dios hubiera querido darnos más tiempo, hubiera dado un día de 48 horas o de más, ¿verdad? Pero 24 horas es suficiente para nosotros darle, en que sea 15 minutos al Señor a diario. Amén. Y podemos estar sirviéndole al Señor en un ministerio y tener una relación deteriorada. Esta iglesia trabajaba tanto que perdió el primer mandamiento de Dios, que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento del Señor, ¿verdad? Dios confronta y reprocha la pérdida del amor en la iglesia. Si nosotros perdemos el amor a Dios, para Dios es un pecado nosotros perder ese primer amor. Por eso duele tanto perder el primer amor. La pérdida del primer amor suele ser un proceso lento. No sentimos a qué hora vamos perdiendo esa pasión por Dios, cuando venimos a sentir ya estamos alejados, ya nos cuesta, porque no sentimos a qué hora se nos fue.
y estábamos tan ocupados que no sentimos a qué horas perdimos esa comunión con el Señor. Y puede terminar, y la pérdida del primer amor puede terminar en una gran crisis que afecta toda el área de nuestra vida. El enfriamiento espiritual lo debemos tomar muy seriamente. No debemos tomarlo a la ligera. Puedes estar muy activo en la iglesia y trabajar duro, pero haber perdido ese fuego y esa pasión por el Señor. No importa que estés sirviendo, es que el servicio para el Señor es algo más que es añadido. El servir al Señor es algo que Dios lo puso para nosotros crecer en Él, porque Él vino a servirnos a nosotros y nosotros tenemos que servirle a Él. Pero Él servía para nosotros, pero tenía todos los días esa entrega. A las 3 de la mañana iba al monte, dice, a tener esa comunión con su Padre. Y nosotros también tenemos que tener, aunque estemos ocupados, hacer el tiempo para el Señor, apartar ese tiempecito, ¿verdad?, para el Señor. No podemos decir no tengo tiempo para Él. El amor es algo que hay que ponerle atención, porque si no se va deteriorando con el tiempo, si descuidamos nuestra relación con Dios. Así como en el matrimonio, si dejas de tener los pequeños detalles con tu cónyuge, el amor se va enfriando. Así es el amor de Dios. Si dejas de pasar el tiempo con Él, te vas enfriando. Necesitamos la intimidad con el amado, con nuestro esposo, con nuestra esposa, así como necesitamos intimidad con el Señor. Ese es el precioso momento. Ese es el precioso momento que no tiene descripción. Cuando estamos en esa comunión con el Señor, en nuestro tiempo de devocional, tenemos esa comunión con el Señor que nadie te la puede robar. Es una pasión, tiene que tener ese fuego por el Señor. Que el fuego se vuelva a encender, porque cuesta avivarlo de nuevo, hermanos. No dejen que el fuego y la pasión por el Señor se apague. Cultívenlo día con día. No dejen que eso se vaya enfriando, que llegue el desánimo, que otro te robe la pasión por el Señor. Dice la palabra de Dios que ¿qué es lo que está robando el tiempo de Dios? ¿Qué es lo que roba tu tiempo? ¿Qué es lo que está haciendo el ídolo que está tronando tu corazón? ¿Qué es el ídolo que se está sentando en tu corazón? ¿Es la televisión? ¿Son los programas de televisión? ¿Es el Facebook? ¿Es tu esposo? ¿Es tu hijo? ¿Es el tiempo que pasamos con los amigos? Nada puede robar tu tiempo con el Señor. Tener esa pasión por el Señor. Necesitamos la intimidad con el Señor. Necesitamos esa intimidad para seguir creciendo espiritualmente. Porque si no, vamos a terminar, hermanos, como la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso no se arrepintió. La iglesia de Éfeso, la palabra dice, ¿verdad? Que dice en el versículo 5 le dice, recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete, le dice el Señor, ¿verdad? Y haz las primeras obras. ¿Qué podemos hacer para volver al Señor? Para que ese enfriamiento se acabe, para volver a tu primer amor. Vuelve a las primeras obras. ¿Y cuáles eran las primeras obras? Donde lo que hablamos al principio, donde lloraba en la almohada, donde querías hablar del Señor, donde llegabas a la iglesia temprano, donde hablabas con tus hermanas solo del Señor. Yo tengo unas hermanas que cuando me junto con ellas, hermana, no hay otra plática que no es del Señor. Y hermana, y mira este versículo, y mira qué querrá decir, y mira que esto, y hablamos de la palabra, y compartimos con alguna hermana también de lo que estamos pasando, y cómo podemos recuperarnos de eso. Esa debe de ser nuestra plática en el Señor. Para nosotros, ¿verdad? Los hombres igualmente. Los hombres, nosotros no podemos hablar tanto con los hombres,
Porque los hombres hablan entre ellos, ¿verdad? Y se dan consejos entre ellos. Yo no voy a ir con un hombre a pedir consejo, con un hermano. Yo voy con otra hermana. No puedo decirle a un hermano, hermano, mira, estoy desanimado. ¿Qué me dice? Porque no puedo. Tengo que ir con una hermana que me anime. Tengo que decirle a la hermana. Y los hermanos se animan entre ellos. Busca a otro hermano, madura en la fe y se animan entre ellos, ¿verdad? No podemos, mujer, buscar a un hermano, buscar a una mujer. Para eso tenemos en cada parte, los hombres y las mujeres, los hombres que ayudan a los hombres y las mujeres que estamos ayudando a otras mujeres. Necesitamos, dice, lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Si no tenemos intimidad diaria con el Señor. Ay, perdón, hermanas. Entonces, ¿qué debo hacer para recuperar el primer amor? Volver a las obras que hacíamos antes, ¿verdad? Las primeras obras que dice la palabra. Esta es la parte donde dice cómo recuperar el primer amor. Vuelve a las primeras obras. Eso le dijo el ángel a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Le dijo Dios a la iglesia de Éfeso: si no te arrepientes, quitaré el candelero de ti. Y la iglesia de Éfeso desapareció, porque nunca se arrepintió. Sí, en la historia dice que la iglesia de Éfeso desapareció, hermanas. Por eso en Europa hay tantos países que están, que no tienen la presencia del Señor, son de otras religiones, han quitado las iglesias. Dice que la iglesia de Éfeso quedó bajo tierra. Y la iglesia de Mirna dice que todavía hay algunos, todavía la palabra de Dios se habla en esos lugares, porque la iglesia de Mirna quedó. Porque la iglesia de Éfeso nunca se arrepintió. El Señor le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y nunca volvió al primer amor. Y Dios castiga eso, hermano. Quita el candelero, quita la luz de nosotros si no nos arrepentimos, si no nos volvemos. Es un pecado no arrepentirnos, es un pecado, ¿verdad? No volver al primer amor, porque ese primer amor es el primer mandamiento que el Señor dejó para nosotros. Acuérdate, dice, cuando Dios te encontró, y haz todo lo que hacías. Disfrutemos la pasión por Dios. Hablar lo que hacía yo cuando empecé. Yo hacía todas estas cosas. Pasar tiempo en el Señor antes de la novela. Nos roba el tiempo, ¿verdad? El drama que hizo la hermana. Que decimos: no tengo tiempo para hacer tal cosa. Ay, no, es que no me alcanza el tiempo. Pero tienes tiempo para llegar del trabajo, mira la novela, mira el programa. Entonces la novela está quitando tu tiempo. Pasa tiempo con el Señor. Efesios 5, 16, 17 dice: aprovechando bien el tiempo. Aprovechemos el tiempo, hermanos, y volvamos al primer amor. Lo que Dios le dice a la iglesia de Éfeso en el 5, y no se arrepintió, y la iglesia desapareció. Yo quiero estar siempre en la presencia del Señor. Yo quiero ser siempre tener ese corazón, ¿verdad? Y no perder mi pasión por el Señor. Quiero animarlos, hermanos, en esta noche a que no perdamos esa pasión por el Señor, a que sigamos en la presencia del Señor. Y no importa lo que hagas, no importa si estás cansado en la noche, no importa si después de trabajar llegas y dices: no tengo tiempo. El tiempo Dios te lo da. Dios está buscando un tiempo contigo. Fíjese, Dios busca un tiempo con nosotros. No debería de ser al revés, que nosotros busquemos el tiempo con el Señor. Que Dios los bendiga, hermanos.